Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a todos a este webinar sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector salud. Hoy hablaremos de cómo la IA puede transformar la eficiencia y la precisión diagnóstica en la operación pues, de las entidades del sector salud. Vamos a buscar mostrarles cómo el uso estratégico de los datos permite tomar mejores decisiones tanto clínicas como administrativas. Pero antes, pues quiero agradecer a todos los presentes porque sabemos que hacen un esfuerzo en sus agendas para asistir a este espacio. Y bueno, primero me presento, mi nombre es Claudia Araque, soy Account Manager en IDATA, como ven, y también me acompaña mi compañero Matías Ramírez, que es ingeniero y líder técnico y que también nos va a estar hablando un poco sobre un caso de uso en específico y que también nos acompaña pues aquí el equipo de marketing. Bueno, para empezar, esta sería pues como la agenda del día de hoy. Vamos a iniciar con una breve presentación de IDATA para los que no nos conocen y luego seguiríamos con los temarios del webinar. Vamos a hacer una introducción sobre la revolución de la IA, un poco sobre arquitectura de datos, algunas estadísticas de referencia mundial, el impacto de la IA y sus enfoques, algunos casos de uso que hemos trabajado en IDATA. Vamos a tener también un demo sobre uno de los casos de uso, que es el de diagnóstico de fracturas, conclusiones y por último un espacio de preguntas. Bueno, IDATA ya tiene más de 3 años de experiencia en el mercado, ofreciendo soluciones especializadas en todo lo que es arquitectura de datos, analítica, inteligencia artificial y todo lo que es relacionado a modernización de datos. Somos una compañía multicloud, pero como ven, pues somos un partner estratégico principalmente con Microsoft y Databricks. Como dato adicional, pues fuimos reconocidos como partner del año LATAM con Microsoft por 4 años consecutivos, lo cual pues es un reflejo de nuestra calidad, nuestra innovación y esa entrega con los diferentes proyectos que hemos manejado. Bueno, además estamos en más de 13 países, con mayor presencialidad en lo que es Colombia, Chile y Estados Unidos, pero pues con desarrollos de proyectos estratégicos en muchos países de América. Estas son nuestras verticales, todo lo que es migración a nube. También hay consultorías y proyectos de arquitectura de datos desde cero. También tenemos una vertical en lo referente a gobierno de datos y, por supuesto, todos los proyectos de analítica avanzada, automatizaciones e inteligencia artificial. Y bueno, y estos son algunos de nuestros clientes. Como ven, estamos en múltiples industrias y hemos trabajado pues con empresas, con las grandes empresas de cada sector. Y bueno, esta fue una muy breve introducción de data, entonces vamos a continuar con la agenda del dato al diagnóstico cuando los datos hablan primero. Vamos a ver primero un contexto de introducción de la revolución de la IA. Desde la aparición de ChatGPT entre 2020 y noviembre del 2022, la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología exclusiva de grandes empresas o de grandes corporaciones y se democratizó en otros sectores. Esta aceleración, pues, en los países, por empezar a competir en el liderazgo de la IA, los llevó a que tenían que tener una capacidad estratégica para poder como tener esas ventajas competitivas. Entonces, obviamente, eso también provocó el surgimiento de un montón de herramientas de inteligencia artificial que hoy en día usamos pues para muchas cosas. Lo usamos para resumir información, analizar información, algunos van más allá y crean contenido de música, de imágenes, etcétera, ¿cierto? También videos. Y pues algunos incluso también van más allá y también lo usan a veces como psicólogo y bueno, muchas más. Bueno, todo eso pues ha provocado que hoy interactuemos en gran medida con la IA. De hecho, se ha vuelto casi que indispensable, un asistente indispensable en nuestro día a día. Y esto nos ha llevado a reafirmar pues que el poderío de la IA en las diferentes industrias nos lleva a confirmar de que la información es el activo más importante para las empresas. Los datos se convierten entonces en el recurso de mayor importancia para las organizaciones. Y así como una clínica pues puede tener como uno de sus activos más importantes su infraestructura física, los datos se convierten también en una gran fuente de valor, sea para toma de decisiones, mejora de servicios, obviamente pues también eficiencia operativa, entre otros. Pero su utilidad depende de cómo los estructuramos, cómo los gobernamos y cómo los utilizamos. La estrategia de datos se puede ver entonces como la construcción de un edificio. Sí, la base es la arquitectura de datos que unifica la información desde diferentes fuentes y los pisos de arriba es como le damos el uso a esa información.
Pero entonces es necesario primero darle un orden a estos datos, ¿sí? Una estructura, y esa estructura debe ser tan grande, profunda y robusta como el peso del edificio que va a soportar, como los proyectos que va a soportar. Entonces, ¿cómo los organizamos? Pues necesitamos primero hacer todo lo que es la arquitectura de datos, donde establecemos las fuentes, todo el linaje y la trazabilidad de esas fuentes, todos los procesos de extracción, transformación y carga, las herramientas que vamos a usar, ¿sí? Mejor dicho, todo el roadmap del proyecto desde cero, lo iniciamos aquí. Necesitamos también hacer un gobierno de los datos, ¿sí? De que definir quién accede a la información y cómo se controla. Necesitamos también hacerle calidad a esos datos, ¿sí? Para que asegurarnos de que la información esté limpia, actualizada y sin errores. Porque si tenemos garbage in, pues también vamos a tener garbage out, y esto nos puede afectar el modelo final. A toda esa parte de abajo, la estructura inicial, es lo que llamamos la preparación de los datos. Cuando ya tenemos todos esos datos organizados con las bases bien cimentadas de nuestro edificio, podemos entonces proceder a esas capas superiores, ¿sí? A desarrollar esos proyectos que sí nos van a, pues, a generar valor. Podemos entonces hacer analítica descriptiva y revisar qué está pasando, cuántos gastos fijos tengo, por ejemplo, en este momento, qué enfermedad tiene más demanda de personal o qué enfermedad me está generando más gastos. Puedo hacer también una minería de datos para exprimirle más valor a esos datos, darle más subcategorías, más granularidad, ¿sí? Podemos también hacer una analítica predictiva, que esto es para determinar qué puede pasar en el futuro, cómo me preparo, por ejemplo, en qué meses voy a tener más afluencia de pacientes o en qué meses tengo más gastos también. Todo el tema de Machine Learning para que podamos tener modelos que aprendan de esa información. Deep Learning e inteligencia artificial que nos aporta más capacidad de autogestión, de dar recomendaciones, asistentes que nos ayudan pues como a tomar decisiones. Y a todos estos pisos superiores es lo que nosotros llamamos el uso de los datos. Todo sobre lo cual debe ir alineada con la estrategia de datos, pues que nos llevan a hacernos las preguntas correctas que finalmente se traduce en la estrategia de negocio. Ahora, vamos a ver un poco de qué nos dicen esas estadísticas. Según un estudio global desarrollado por Deloitte en una revista que se llama New England Journal of Medicine, nos muestra que de los encuestados, las entidades del sector salud, ellos esperan tener cambios moderados o significativos por el uso de la IA entre 2 a 5 años. Como ven, pues en la primera parte, voy a hacer aquí el puntero láser, ¿sí? ¿Esto qué nos indica? Pues que ahora hay un reconocimiento, que hay una conciencia de que este nuevo frente pues, va a traer cambios muy importantes en la estrategia de las entidades de la salud. ¿Qué también nos dicen? Nos hablan sobre las capacidades en las entidades del sector salud. Entonces, como ven, apenas estamos empezando, porque un 48% está en estado fundacional, un 35% en estado de evolución y un 10% apenas pues, está en la etapa de avanzada. También nos muestra en qué se está usando principalmente la IA. ¿En qué lo están usando principalmente? Pues un 23% en lo que es patología o radiología digital, un 21% para asistentes virtuales, un 20% para optimizar todo lo que es documentación clínica y un 18% para procesos administrativos. También tenemos otras estadísticas que nos dicen lo siguiente. El primero es sobre el crecimiento global. ¿Sí? El mercado de la IA en salud alcanzó aproximadamente en 2024 26.6 billones y se proyecta que para el 2030 sean 187.7 billones. Eso es un crecimiento de más del 600%. Pero también nos hablan sobre la reducción del tiempo administrativo. Entonces se cree que en Estados Unidos los médicos y las enfermeras dedican más de un tercio de su jornada a tareas administrativas, pero obviamente con la GenAI se pueden automatizar búsquedas, documentos clínicos, acelerar pues todos esos procesos de imagenología. Y también nos hablan sobre la eficiencia en la documentación médica. Se cree que el uso de estos asistentes de la IA puede optimizar el tiempo y reducir el tiempo hasta un 70%, permitiendo que los médicos se concentren más en los pacientes. Bien, la IA generativa también puede llevarnos a tener 3 impactos claves en el sector salud, aunque digamos estos impactos también pueden ser pues, transversales a otros tipos de sectores. Pero el primero entonces es la eficiencia, que es para automatizar tareas administrativas y clínicas, liberando tiempo del personal.
El segundo es la hiperpersonalización, que es adaptar tratamientos y servicios a las necesidades específicas de cada paciente, es decir, para tener un mejor servicio y que sea más completo. Y el tercero es la precisión diagnóstica, que es mejorar la capacidad para detectar enfermedades de manera más oportuna y acertada. Ahora, para poder tener pues la mayor efectividad en estos tres frentes, debemos definir unas estrategias y cómo estas estrategias también nos van a impactar unos indicadores claves que nosotros definamos. Estrategias como mitigar riesgos, cómo mejorar la eficiencia, cómo podemos tener una mayor satisfacción del paciente, cómo también podemos tener una mejor precisión diagnóstica, optimización de procesos, automatización también de tareas y una atención más hiperpersonalizada. Esto lo cual se puede ver reflejado en indicadores como mejores aprobaciones por minuto, mayor porcentaje de pacientes controlados, tener una mayor asertividad pues, en lo que son los diagnósticos, reducción de tiempo en atenciones, reducción de costo, también reducir, por ejemplo, porcentaje de siniestralidad. Y esos son los indicadores claves que nosotros definamos según nuestra estrategia propia. Entonces, cuando sabemos las necesidades principales de nuestro negocio y queremos enfocarnos en unos indicadores claves, pues esto nos va a ayudar a establecer como el punto de partida, ¿sí? Es muy importante establecer cómo vamos a desarrollar cada una de estas estrategias en cada uno pues, de estos frentes, porque esto nos va a dar una mayor profundidad en el impacto, pues que al final se va a traducir en una mejor estrategia para la entidad. Bien, ahora pues vamos a revisar un poco de los enfoques de despliegues de la IA generativa, cuáles son los enfoques a los que nosotros podemos acudir. Tenemos 5 en total. El primero es el de consumo, que es donde usamos todo el modelo listo para consumir la aplicación final, sea un ChatGPT o un DeepSeek, ¿sí? ¿Y qué se consume? Pues se consume la aplicación final, la data que ya tiene cargada, el fine tuning, que es la manera en la que responde a las preguntas, y el modelo fundacional, que es todo el algoritmo que está por detrás. Entonces, si queremos ir más profundo, ¿sí? Y personalizarlo más, nos vamos con otro enfoque que sería el segundo, ¿sí? Que es el de integrar, que es donde ya integro algo propio, porque quiero embeber una aplicación propia corporativa, como puede ser un Teams, y por ejemplo, pues ahí donde conecto APIs de la IA a sistemas propios. El tercero sería entonces cuando ya queremos darle un contexto más limitado a los datos y añadimos datos propios de la compañía para que pues tengamos respuestas mucho más efectivas y precisas y acomodadas pues como a nuestro modelo de negocio. El cuarto sería entonces cuando ya también queremos ajustar la manera en que el modelo me responde a las preguntas. Y por último, pues construir desde cero, ¿sí? Que es construir todo el modelo fundacional desde cero. Al final, pues se trata de definir qué enfoque más le sirve a la compañía, pero como ven, a medida que vamos más profundo, que más nos sumergimos, podemos obtener más personalización y control, pero eso también significaría más inversión, ¿sí? Porque vamos a tener que contratar personal técnico profesional muy especializado para este tipo de desarrollos y obviamente también todo el gasto y los costos asociados a las herramientas que nos apoyarían a desarrollarlo. Bueno, luego vamos entonces a revisar ya un poco de los casos de uso que hemos revisado acá en IDATA. Eh, Vamos a iniciar con estos tres. El primero es un monitoreo inteligente para el cuidado de la salud, que es puntualmente sobre un caso que se desarrolló para cáncer de mama. El segundo que es una automatización para la gestión documental, que es un poco más transversal para cualquier entidad de salud. Y el tercero, que es un modelo para detectar fracturas con imágenes diagnósticas, que es sobre el cual tendríamos ahí una pequeña demo con el ingeniero Matías. Bueno, entonces, para el primer caso, esto parte de una alianza muy importante que se hizo con la cuenta de alto costo. La cuenta de alto costo, para quienes no la conocen, es una entidad muy importante en Colombia porque cumple un rol fundamental, que es administrar la información, generar conocimiento y también coordinar acciones con todas las EPS del país para el tratamiento de enfermedades de alto costo. ¿Cuáles serían estas enfermedades? Pues estamos hablando de, por ejemplo, VIH, todos los tipos de cáncer, enfermedades renales crónicas o enfermedades también cardíacas, es decir, que su tratamiento es financieramente muy, muy alto, ¿sí? Para esas enfermedades, pues el tratamiento es crítico, por lo que obviamente responder a la menor brevedad es también fundamental. Entonces acá la CAC decía que para evolucionar
hacia una atención más eficaz. Se buscó incorporar analítica avanzada e IA que permitiera anticipar demoras y comunicar alertas preventivas. No solo porque pues, al hacer eso podemos hacer una gran diferencia en salvar vidas, sino también porque entre más rápido respondamos, más preventivos podemos llegar a ser, lo que finalmente pues también se puede traducir en que vamos a tener menos costos asociados a largo plazo. Bien, entonces, ¿cuál era el contexto con la CAC? Entre el 2024, entre el 2023 y 2024, los casos de cáncer aumentaron un 24%, pues el de mama específicamente un 14%. Entonces, esto les da un panorama a la CAC donde tenían cada vez más pacientes, pero al mismo tiempo, pues también había menos presupuesto para atenderlos. Esto pues debido pues a la crisis del sector salud que todos conocemos, que trajo algunos problemas a nivel pues financieros y administrativos de nivel estructural. Entonces, ante esta situación, la CAC se enfrentó al reto de tener que responder muy rápido y con recursos limitados. Para eso, pues la mejor opción para ellos era apoyarse en herramientas de capacidades tecnológicas, especialmente en la IA. Sabemos que cuando tenemos una sospecha de cáncer, los tiempos entre el prediagnóstico y la confirmación del mismo puede ser muy larga, ¿sí? Porque tenemos a veces tiempos en citas muy largos, un montón de exámenes, a veces citas con diferentes especialistas, un montón de aprobaciones. Entonces, en un sistema con menos recursos, pues es muy difícil garantizar tiempos de respuesta ágiles. Y además porque muchas veces las personas ni siquiera saben a qué médico deben acudir o cuál es el conducto. Entonces, lo que se pretende es desarrollar un bot, como ven acá, un bot de inteligencia artificial, que primero recibe la información de los pacientes, la estructura y la analiza, hace un diagnóstico de la situación actual, luego la pasa a un diseño y prototipado de herramienta analítica, donde dependiendo del estado actual del paciente se generan los próximos accionables y genera alertas automáticas, también recomendando acciones para priorizar pues, la atención de dicho paciente. Así pues, aquí esto le da como una ayuda, es una guía rápida para que puedan mover recursos las entidades, ¿sí? A agendar citas prioritarias y atender a los pacientes más críticos en el menor tiempo posible con lo que ya tienen disponible. También se pretende implementar una asistente de IA generativa. La idea es poder consultar información de los pacientes de manera más rápida y personalizada vía chat. Eso también va a operar como un asesor especializado que va a aprender continuamente de los datos y también va a poder brindar recomendaciones al personal, pues, o acciones correctivas. Así pues, vemos que en este caso la IA no ayuda solo a reaccionar pues más rápido, sino que también es un modelo que nos permite aprender y a evolucionar frente a un sistema que necesita optimizar cada recurso disponible. Y bueno, ¿qué impactos o qué mejoraremos con esto? Se va a fortalecer la comunicación entre las entidades de salud y la CAC. Habrá también una reducción en los retrasos críticos para el tratamiento de cáncer de mama. Se obtendrán alertas automáticas. Se obtendrá también un asistente virtual de IA para consultar más rápido y obtener pues recomendaciones. Y pues que toda la información de todos estos datos nos va a servir como insumo para poder tener mejoramiento continuo y general del sistema. Algo también muy importante a resaltar es que este caso en específico pues también nos va a abrir la puerta para que se pueda replicar hacia otros tipos de cáncer, hacia otros tipos de enfermedades también. Solamente digamos que se necesitaría afinar ciertos datos pues a cada modelo. Bien, el siguiente caso es sobre gestión documental, sobre automatización en la detección de variables en los documentos. Acá nos dicen que en un mundo donde la eficiencia y la calidad de servicio son cada vez más determinantes, se requiere contar con la tecnología como un aliado estratégico para optimizar los procesos. Esto es, como ya dijimos, transversal a todas las entidades de salud. Y bueno, el contexto es que la INS, que es el Instituto Nacional de Seguros, la entidad de seguros más importante de Costa Rica, gestionaba diariamente una gran cantidad de volumen de documentos, muchos de ellos pues que eran críticos para la operación. La mayor parte se hacía manual, lo que implicaba pues que hubiera mucho consumo de recurso humano gestionando esto y además pues también se estaba expuesto a errores humanos. Entonces el INS no solo lidera el mercado pues de seguros de ese país, gestionando pues el mayor volumen de pólizas activas, sino que además tiene alrededor de 85.000 personas afiliadas al seguro médico.
Entonces, si imaginamos el reto operativo, ellos recibían más de 10.000 solicitudes de indemnizaciones al mes, muchas de ellas en diferentes formatos, lo que implicaba pues también diferentes estructuras e incluso muchas que estaban escritas a mano. ¿Qué se hizo entonces? Pues con ellos se implementó un bot como el que ven a la derecha, un bot de inteligencia artificial para análisis inteligente de documentos que se llama, pues usualmente lo conocemos como Document Intelligence. ¿Qué hace esto concretamente? Pues lee y entiende automáticamente los documentos, ¿sí? Extrae los datos claves que luego los almacena en un data warehouse, pues, o en un almacenamiento, y desde ahí ya se activa como tal el modelo de la IA para automatizar pues esos procesos administrativos. Se utilizó pues tecnología OpenAI para fortalecer esas capacidades de comprensión de texto en lenguaje natural y obviamente también para acelerar el procesamiento de la información que fuera no estructurada. ¿Qué se logró entonces con esto? Pues tuvimos una reducción en el tiempo de pago de indemnizaciones, donde era antes de 12, 13 días, a solo 6, 7 días, con una eficiencia de más o menos el 72%. También en trámites administrativos generales se logró una disminución del 90% en los tiempos, donde pasamos de 20 minutos a un proceso completamente automático. También tuvimos un perfilamiento de clientes donde se pudo reducir de 15 minutos a solo un minuto con esta automatización. También se tenía una revisión de bloques de 500 facturas que antes tardaba 42 horas y se bajó a 20 minutos. Entonces, en cada caso, pues esto nos muestra que cada solución tecnológica se puede pues como personalizar, obviamente, pero como decimos, esto es transversal a todas las entidades de salud y que vamos a tener una verdadera transformación operativa a gran escala. Muy bien, entonces ahora para presentarles el tercer caso de uso, que es el sobre diagnóstico de fracturas, que es usando también la IA, le doy la palabra a mi compañero, el ingeniero Matías, quien también nos estará mostrando una pequeña demo de esta solución. Dale, Matías, adelante. Muchas gracias, Claudia. Sí, tercer caso de éxito que hemos tenido como IDATA en el sector salud en el último tiempo es utilizar la inteligencia artificial para el diagnóstico de fractura. En este contexto, en la H es una administradora de seguro social asociado a accidentes laborales en Chile, buscaba o demandaba diagnósticos rápidos y precisos em, para los clientes. ¿Está bien, Claudia? Veo que se pierde las slides. No te puedo Disculpa, escuchar. ahí está. Sí, 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 perfecto. ahí sí. Disculpa. Latch, básicamente, claro, como una administradora de seguro social, buscaba diagnósticos rápidos y, lo más importante, precisos. Eh, es algo que viene buscando en su estrategia digital hace bastante tiempo y la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, se ha convertido en un aliado clave para esta entidad en la búsqueda de nuevas soluciones. Lo que vamos a presentar hoy día es un sistema basado en inteligencia artificial y sobre todo en visión por computación para asistir a los profesionales de la salud en la detección de fracturas en rayos X, radiografías. La siguiente, por favor. Bueno, el estado del arte un poco, el deep learning se ha utilizado en actividades o investigaciones en salud desde hace ya bastante tiempo. Se han logrado grandes avances gracias a nuevas arquitecturas que han surgido, en el caso de los modelos ResNet, EfficientNet, DenseNet y algunas técnicas de fusión de vistas y modelos preentrenados. Este enfoque ha logrado mejorar un poco la sensibilidad en los diagnósticos, sobre todo en algunos casos que son sutiles. No obstante, estos avances en la precisión un poco de la detección, estos modelos generalmente han sido entrenados para tareas un poco menos específicas, es decir, detección de objetos, segmentación semántica, detectar una tetera, por ejemplo, detección de caracteres en documentos para hacer la lectura y procesamiento del lenguaje, pero dentro del área de salud hay algunos desafíos que son un poco más difíciles desde el punto de vista de la calidad de la imagen.
del tamaño de los hallazgos, por decirlo así, y también de la variabilidad y la interpretabilidad clínica que estos modelos le pueden dar al diagnóstico. La siguiente, por favor. Hay algunos desafíos claves en Deep Learning, sobre todo en el ámbito de la detección de fracturas en radiografías u otras imágenes médicas en general. Estas limitantes incluyen una limitada calidad y precisión en las anotaciones de los datos, generalmente, un desequilibrio bastante grande entre datos que están con algún error o con alguna enfermedad y datos que son de pacientes sin enfermedad, por ejemplo, variabilidad de las imágenes según el centro médico o la máquina que se utilizó para tomar las radiografías. Otros temas de falta de explicabilidad en las predicciones y algunos problemas de baja capacidad de generalizar en nuevos entornos o poblaciones objetivos. Por decir así, por ejemplo, hacemos un modelo que entrena sobre adultos jóvenes, pero cuando queremos llevar esas predicciones, por ejemplo, de fracturas a niños, el modelo no funciona tan bien porque hay un entrenamiento un poco sesgado hacia alguna población y se deja a una población de lado. Esos son algunos limitantes y desafíos que tenemos desde el punto de vista de la inteligencia artificial todavía en el área de salud. El siguiente, por favor. Contexto actual, bueno, los centros médicos en general tienen capacidades limitadas de especialistas, sobre todo en el tema de radiología, donde un profesional se forma en alrededor de 4 o 5 años de especialidad, y esto puede afectar un poco la calidad del tratamiento, sobre todo en áreas rurales o con menos cantidad de especialistas por habitante, que es algo que ocurre bastante frecuente aquí en Latinoamérica. Muchos médicos generales tienen que tomar información con información limitada y no tienen un entrenamiento específico en la detección de fracturas. Es algo que vemos bastante común y debido al envejecimiento de la población vemos que están empezando a llegar más diagnósticos o más requerimientos de diagnóstico en imágenes de la cantidad de profesionales que pueden abarcar un poco esa cantidad de imágenes. Una herramienta basada en inteligencia artificial puede ser de gran ayuda en la detección de fracturas en radiografías rápidas, de forma rápida y precisa, y mejorar para garantizar una atención más oportuna sin reemplazar el criterio médico, que es lo más importante. Siguiente. Aquí vemos el demo un poco de nuestro modelo entrenado en detección de fractura con imágenes provenientes de LATS. Podemos ver cómo el modelo entrega una probabilidad de detección de fractura y nos entrega específicamente en qué área encontró algún patrón más o menos de fractura. Esto no significa que la fractura se encuentre específicamente ahí, pero el modelo nos dice que en esta área, las áreas que se ven más detalladas con colores, es la que utilizó, ponderó más fuertemente para tomar la decisión de asignar a una imagen el valor de fractura o no de fractura, por ejemplo. ¿Cómo fue la solución que armamos en este caso? Utilizamos una arquitectura llamada Swim Transformers, que son unos modelos de visión artificial desarrollados por Microsoft Research en Asia y que tienen algunas ventajas frente a los modelos tradicionales de visión por computación. Lo primero es que utilizan ventanas desplazadas que permiten al modelo capturar eficazmente características locales y globales sin perder tanta resolución. Debido a este desplazamiento de las ventanas, mantenemos una mayor precisión y resolución al momento de detectar las fracturas. Y el segundo, que es muy importante, que como muchas de las arquitecturas Transformers usa la autotensión para reducir la complejidad y hacer más escalable un poco estas imágenes de alta resolución. El desafío más grande generalmente dentro de las imágenes médicas es que las fracturas pueden ser bastante pequeñas y las redes tradicionales pierden precisión en la resolución de la detección de fracturas debido
a la estructura convolucional que no está adaptada para intentar detectar pequeños hallazgos. Esto es uno de los conceptos más importantes dentro de los desafíos biomédicos de la detección de enfermedades con imágenes. Eh, una, un apartado es que los Swim Transformers han logrado resultados en la vanguardia en muchos de los parámetros de clasificación en distintos datasets biomédicos. Por eso fue que elegimos este Transformers. ¿Y qué fue lo que hicimos? Tomamos alrededor de 4 estrategias para aumentar un poco la precisión de la clasificación del diagnóstico. El primero fue utilizar estos Swim Transformers, que los fine-tuneamos, modelos preentrenados, los entrenamos sobre data propia, con alrededor de 15.000 imágenes de radiografías etiquetadas con fractura o no fractura. Estas imágenes correspondían generalmente a imágenes de mano, muñeca y dedos. La segunda fue una estrategia de votación, debido a que teníamos múltiples vistas de las radiografías, tenemos vistas AP, lateral y oblicua. Buscamos un sistema de votación que nos permitiera mejorar la clasificación basada en estas múltiples vistas mediante un sistema de votación que ponderara cada una de las vistas. Por ejemplo, el AP decía que había fractura, pero la lateral decía que no había fractura. Nosotros necesitamos buscar un sistema que equilibrara esas decisiones para mejorar el diagnóstico completo un poco del caso de estudio clínico. El tercero de los valores fue la optimización en el umbral de confianza. Eso nos permitió maximizar el rendimiento del modelo y equilibrarlo para decir, queremos que el modelo sea más sensible o más específico, y de esa manera buscar un equilibrio que nos permitiera decir el modelo es tan bueno detectando fracturas como detectando cuando no hay fracturas, que es uno de los temas más importantes dentro de estos modelos, tener más o menos equilibrado. No nos sirve un modelo que siempre diga fracturas cuando en realidad no hay fracturas, así como también no nos sirve un modelo que se incline mucho a decir no hay fracturas, porque estamos perdiendo la sensibilidad de detectar fracturas en las imágenes biomédicas. ¿Cuál fue el resultado un poco de estas 3 estrategias con el entrenamiento y con bastantes pruebas y experimentos? Un modelo que logró alto rendimiento, más de 85% en las métricas de especificidad y sensibilidad para la detección de fracturas en imágenes radiológicas. Ese era uno de los objetivos que teníamos tanto el equipo de IDATA como ATS en conjunto para este caso de uso y caso de éxito. ¿Por qué estas métricas? Porque estas eran las métricas más o menos que manejaban desde la ATS de un especialista senior en la detección de fracturas. Un radiólogo entrenado tiene generalmente una especificidad y sensibilidad cercana al 85%. La próxima, por favor, Claudia. Bueno, ¿cuáles fueron los impactos de este proyecto? Hay bastantes cosas que de la cual nos podemos poner un poco orgullosos. Por una parte, el análisis que antes tomaba 4 o 5 horas, ahora se realizaba solo en 5 minutos por estudio clínico. Esto debido a que siempre había una pila de muchos exámenes que debían ser revisados, o muchas veces el radiólogo no estaba disponible para hacer la detección. Nosotros con nuestro modelo podíamos correr las 3 distintas tipos de vistas, por ejemplo, 1 minuto por vista, y tener la clasificación, la agrupación de la clasificación. En otro minuto más, en 5 minutos, teníamos una decisión más o menos detallada de si es que el individuo, el caso de estudio, era una fractura o no era una fractura. El segundo fue el apoyo en toma de decisiones clínicas. Facilitaba a los médicos generales identificar posibles fracturas, incluso sin ser especialistas. Esto era uno de los valores más importantes, sobre todo para médicos generales que no tienen muchos años de formación. Esta era una herramienta que les daba una guía para decir si es que el paciente tenía fractura o no fractura. Una segunda opinión, y muchas veces muy acertada por lo demás. Y lo tercero es que esta solución abre la posibilidad de ser replicada en otros tipos de estudios o otro tipo de imágenes de diagnóstico. Podríamos pensar en resonancias magnéticas, por ejemplo, radiografías de otras partes del cuerpo, entre otras. Avanza, por Perfecto. favor. Sí.
Muchas gracias, Matías. Ay, me salté. Listo, perfecto. Pues ya aquí vamos terminando, ya para las conclusiones. La IA ya es un hecho, pues el reto ahora es cómo usarla estratégicamente para generar valor y ventaja competitiva, que es muy importante priorizar esos casos de uso alineados a los objetivos del negocio, que eso es clave para maximizar el impacto, que la IA nos puede ayudar a reducir obviamente tiempos, errores y costos, optimizando procesos tanto clínicos como administrativos, que también nos puede permitir tener una atención más oportuna y personalizada, mejorando la experiencia y la salud del paciente, que es muy importante tener una arquitectura de datos sólida y gobernada, porque es el punto de partida para escalar hacia esas soluciones de la IA, que también nos podemos apoyar, y que es importante apoyarnos en aliados estratégicos como IDATA, que nos ayuda a acelerar la adopción y a reducir el riesgo en la implementación, y pues que finalmente cada entidad define hasta dónde quiere llegar, así que no se trata de tener IA, sino de tener la IA correcta. Bueno, eso era como lo que teníamos hoy para mostrarles. No sé si entonces podemos pasar ya a la parte de preguntas. No sé si tengan algún comentario o algo que les gustaría volver a revisar. Dairo, ¿cómo estás? Creo que tienen que habilitarle el micrófono. Listo. Bueno, muchas gracias. Pues está escribiendo la respuesta, pero a la hora me permite decir de forma más eficiente. He visto que la AI ha hecho grandes desafíos, en general ha mejorado nuestra calidad de vida, también ha hecho procesos muy que antes demoraran horas, reducido a minutos, y pues es digamos, una herramienta que tiene mucho potencial y un mundo que tiene mucho potencial realmente. Sin embargo, fuera bueno saber que ante todo esto que se ha hecho, qué retos y como lo dijera yo, y qué barreras todavía hay pendientes como por romper, por lograr. Bueno, pues barreras para romper y lograr, obviamente, yo creo que también se debe hacer un gobierno de la IA. Creo que es algo que también ya se está desarrollando. Porque a veces lo que hemos visto en las organizaciones es que todos quieren hacer iniciativas. Mm, Entonces, todas las áreas quieren hacer iniciativas al tiempo, pero también es importante como darle un orden, una priorización de esas iniciativas, también obviamente a nivel tecnológico, cómo se puede tener ese control de herramientas, de que no vaya a ser algo pues como un desorden, ¿cierto? Entonces claro, creo que es algo como de los retos más importantes, porque realmente, sí, digamos, la IA pues es un apoyo muy grande, pero entonces primero se tiene que controlar y segundo se tiene que también mm, identificar cuáles son las preguntas correctas, porque muchas veces no nos hacemos las preguntas correctas y también lo que hacen es que desarrollan cualquier bot o cualquier IA solo por desarrollarlo, pero a veces no genera valor. Entonces claro, también es como Claudia. importante. Sí, Ujú. a mí me gustan todos esos puntos porque digamos que la IA tiene un potencial muy grande, sin embargo hay que saberlo manejar porque pues dejando de lado las fantasías que tenemos sobre la IA, que va a ser Terminator, que bueno, que nos va a manejar, si se sabe manejar y sabe limitar bien, se nos ayudaría bastante y antes abriría más empleos. Dicen por ahí que la IA no te va a quitar tu empleo, pero no conocerla sí te va a quitar tu empleo. ¿Quién fue el que lo Correcto. dijo? El CEO de Platzi, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Antes nos puede ayudar en nuestro día a día, pero hay que conocerla y hay que Claro, hacernos amigos de ella. claro, Claudia. Muchas gracias, Dairo. Bueno, no sé si tengan algo adicional que quieran compartir con nosotros. De todas formas, les agradecemos a todos los asistentes. Muchas gracias por estar hasta el final. Fue un webinar que tratamos de hacer lo más óptimo posible porque entendemos el tema de las agendas. Entonces, bueno, espero les haya gustado. Igualmente vamos a tener grabación pues como de esta intervención por si la quieren volver a revisar. Y pues también ahí tienen mis datos, los datos con marketing, si quieren de pronto agendar una reunión, si quieren agendar algo para revisar, pues lo en más detalle. Bueno, eso sería entonces yo creo que todo por el día de hoy. No sé si
de marketing quieran agregar algo. Matías. Por este lado, nada, igual agradecerles a todos por su participación. Como les decía Claudia, pues seguramente les estaremos compartiendo las memorias de este espacio para que ustedes puedan tener ahí un poquito de contexto. Claramente, invitarlos a poder conversar posterior a este espacio, entender un poquito la realidad en la que están ustedes actualmente a nivel de datos y bueno, ojalá podamos apoyarles y aportarles en todos sus procesos o ideas o proyectos en torno al tema de los datos. De nuestro lado, agradecerles de nuevo por su asistencia y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otro espacio. En este mes venimos también con un webinar enfocado en Databricks que seguramente pues también les estaremos compartiendo. Y bueno, pues de resto no es más sino agradecerles. Feliz resto de día a Muchísimas todos. gracias. Bueno, feliz día, que estén muy bien.